Bienvenido nuevamente a esta segunda parte del desarrollo humano que ya va a estar dedicada a las particularidades propias, a las acciones que debemos realizar como comunidad de familia, comunidad de educación y comunidad de trabajo para desarrollar al ser humano en su singularidad. A partir de ahora, lo dije la vez pasada, ya no vamos a hablar de la normalidad mental, no vamos a hablar del ser humano normal, no vamos a hablar del comportamiento normal, de los sentimientos normales, de los pensamientos normales. Hablaremos de la singularidad humana. Lo que quiere decir es, como lo hemos repetido y a partir de ahora este será el sustento sobre el cual trabajaremos y meditaremos constantemente. Quiere decir que cada persona, usted que está escuchando esta intervención, las personas con las que usted se relaciona diariamente, sus amistades, sus familiares, las personas que ha conocido y las que va a conocer, son únicas. Ya veremos por qué son únicas. Pensemos en que el cerebro humano, como lo hemos mencionado en otras intervenciones, es el autor legítimo del Homo sapiens. Somos una obra del cerebro. Somos una obra de la evolución de ese órgano. Todas las especies tienen un sistema nervioso. Algunas tienen cerebros también, pero todas en esencia tienen unas conexiones, unos aparatos nerviosos que permite su movimiento, sus acciones, que le da vida a sus órganos, a sus extremidades, a sus alas, etc. No conocemos la evolución de los sucesivos pasos de la evolución de cada uno de los órganos. Es imposible. No, por lo menos a mí no se me ocurre en este momento cómo podremos algún día llegar a conocer los pasos tan pequeños que dio la vida para crear los diferentes órganos de cualquier especie. Pero lo que sí podemos ver y cada vez conocemos mejor es que el cerebro que portamos los humanos tiene, una vez nace una persona, tiene una evolución muy particular en los primeros 20 años de vida. Esa particular evolución o ese particular crecimiento o estructuración del cerebro, esa particularidad humana, nos separa profunda y lejanamente de las demás especies. Por eso somos una obra del cerebro, porque ese cerebro es el que permitió que se formara, que se categorizara el Homo sapiens y por supuesto la sociedad humana que hoy conocemos. Tampoco es fácil imaginar los sucesivos pasos que hacia adelante dará ese cerebro. Yo estoy convencido, y seguramente usted también, que está ese cerebro evolucionando. Pero los pasos de la evolución son tan lentos que son imperceptibles para nosotros, porque nosotros no creamos la evolución de la vida. Luego no tenemos control ni podemos observar su ritmo, solo vemos los grandes saltos que se dan.
cuando estudiamos las especies, pero no conocemos los pasos diminutos que dan las especies en su evolución hacia la supervivencia o a veces hacia su desaparición. En lo que se refiere al cerebro humano, una vez nacemos con un número inmenso de neuronas, inmenso, muchos millones de neuronas. Nacemos, ¿no? Se dice 100.000 millones, pero no importa realmente el número porque de eso no depende la grandeza de nuestra especie. En la naturaleza humana hay expresiones también de billones y etcétera, pero lo importante es que nacemos con un número inmenso de neuronas. Lo que sí es importante saber es que la neurona es una célula muy desarrollada en todas las especies. Es una expresión de la vida que permite justamente darle vida a una especie. Diríamos que la neurona es una de las obras maestras de la vida, de la evolución en la Tierra, o de la evolución de la Tierra, la neurona. Tenemos una cantidad inmensa. Lo importante de esas neuronas son las conexiones que hay entre ellas, que como usted lo conoce se llaman sinapsis. El primer dato que llama la atención y que es relevante para nuestro tema del desarrollo de la singularidad humana es que la grandeza humana, la grandeza nuestra, nos permite en los primeros años de la vida tener la capacidad o que el cerebro tenga la capacidad de crear conexiones o sinapsis por millones, digámoslo así, durante cada hora o constantemente, mejor, constantemente se están creando conexiones nuevas entre las neuronas que hay. Eso permite, y usted estoy seguro que lo ha observado, que un recién nacido, por ejemplo, al año de edad o a los 2 años de edad, sea muy atento a todo, primero porque todo es nuevo, todo es nuevo. Todo lo que para usted y para mí es familiar hoy, la luz, lo sólido, lo líquido, el piso, el aire, el viento, la luz, lo que se mueve, los colores, etcétera, todo eso que para nosotros es muy familiar hoy, el niño tiene que descubrirlo, la niña tiene que descubrirlo muy rápido. No hay tiempo de descubrir eso en un proceso educativo, en un proceso escolar, en una educación formal. Todo eso tiene que el cerebro descubrirlo muy rápidamente y la única manera es precisamente que el cerebro cree conexiones rápidamente para ir grabando en la memoria todo lo que acabo de mencionar y no que esté descubriendo cada vez que sienta el viento, que sea por primera vez, cada vez que toca el suelo, que sea la primera vez, cada vez que come, que sea la primera vez, va grabando y va grabando rápidamente. Luego necesita en los primeros años una cantidad de conexiones para relacionarse con el mundo. Conexiones que no le podemos dar los padres, por supuesto. Está lejos de nosotros, está entregarle al hijo o a la hija todas las experiencias. Es imposible. Nosotros le damos una porción ínfima de las experiencias que tiene el recién nacido. Es su cerebro el que las observa a través de los sentidos, las siente y las guarda, las acumula. Hasta ahí, la evolución del cerebro parecería algo lógico en cuanto a que exista tal cantidad de neuronas y tal cantidad o tal velocidad de producción de sinapsis.
Sin embargo, y este es un dato fascinante, yo no sé cuántas veces en la historia de la ciencia ha habido datos tan extraordinarios que iluminen el conocimiento de algo. Piense usted en la gravedad, piense usted no sé, en los hechos de la física, como el descubrimiento de que la Tierra gira en torno al Sol, etcétera. Lo que a usted le guste, quisiera referirme a lo que a usted le guste, pero no puedo conocerlo. El dato al que me estoy refiriendo es que de manera universal en el ser humano, a partir de los 2 o 3 años de edad, esa inmensa red de sinapsis, o sea, de conexiones que se formaron para relacionarnos rápidamente con el mundo, empieza a disminuir. Se le llama, algunos científicos le llaman una poda sináptica. El nombre un poco más conocido en los textos es la regresión sináptica. Piense usted, no se, le sugiero, no se deje llevar por la pregunta del por qué. La ciencia, la mayoría de las veces, o yo creo que casi siempre, lo que explica es el cómo, el qué, pero el por qué es muy difícil porque acuérdese que somos una expresión de la vida que nació hace 3.500 millones de años. Entonces, es muy difícil. Quiero confirmar el dato, ¿cierto? Sí, 3.500 millones de años. Entonces, es muy difícil encontrar el por qué tendríamos que llegar a hace 3.500 millones de años y luego comenzar otra vez a avanzar para ver qué sucedió paso a paso. Lo importante sí es conocer que después de los 2 o 3 años de edad empieza dentro del cerebro a disminuir de manera sustancial, masiva, de manera sustancial y masiva el número de conexiones o de sinapsis. ¿Cuáles van quedando? Aquellas que por designación, por designio cromosómico, familiar, genético, deben quedar. Por ejemplo, voy a mencionar un caso muy común que en toda familia hay, la pasión por la música. Digamos que las áreas asociadas a la música en el cerebro van quedando esas neuronas cuyas conexiones tienen una facilidad natural, en principio, para disfrutar, para conocer la música. Pero también depende del ambiente. De nada sirve que la instrucción genética determine que queden esas neuronas con sus conexiones si en el ambiente no hay música. En resumen, después de esa disminución desde los 2 o 3 años, paulatina, gradual y masiva, resulta que hacia los 18 años de edad tenemos la mitad de esas conexiones. La mitad. Piense usted de muchas maneras sobre ese fenómeno, pero se me ocurre una inicial y es ¿por qué esa sobreabundancia de neuronas con sus conexiones para al final de 2 décadas tener la mitad de esas conexiones? Fíjese que la pregunta del por qué es muy tentadora y ahí es donde se abre el pensamiento humano para encontrar muchas razones y cada uno entiende la razón que más conocimiento le aporte, que le dé más tranquilidad ilustrada, por supuesto. Lo importante es que ese fenómeno de la disminución de esa maraña infinita de conexiones nos reduce a la mitad las que tuvimos a los 2 o 3 años de edad. Ese es el origen preciso, científico, claro, y de la evolución del ser humano que nos coloca, que nos ubica, que nos permite saber y conocer que somos
cada uno de nosotros único. Continuaremos en la próxima. Muchísimas gracias.